Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación, hoy que es miércoles 28 de junio de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y así comenzamos. Actuar con independencia e imparcialidad honra y legitima al Poder Judicial, afirmó la ministra presidenta Norma Lucía Piña. En juicios mercantiles no aplica el principio de defensa adecuada, determina la primera sala. Viudo de trabajadora de confianza de Pemex tiene derecho a recibir la mitad de las prestaciones, estableció la segunda sala. El Tribunal Electoral confirmó que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, violó el principio de equidad e imparcialidad. Al inaugurar los diálogos sobre ética judicial, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández destacó el impacto que tiene la confianza ciudadana contar con un poder judicial íntegro. El juez que se sabe y actúa de forma independiente e imparcial honra y legitima la investidura y la función jurisdiccional ante sus pares y ante la sociedad. Así lo señaló la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, al participar en los diálogos sobre ética judicial que se realizaron en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro. Independencia e imparcialidad son dos caras de la misma moneda. Citando al profesor Aguiló, los deberes de independencia e imparcialidad conforman dos características básicas y definitorias de la posición institucional del juez en el marco del Estado de Derecho. Conforman la peculiar forma de obediencia al derecho que nos exige a los juzgadores. Ante personas juzgadoras federales y locales, así como invitados especiales, aseguró que la independencia y la imparcialidad son dos principios fundamentales que guían la función del juez, por lo que hizo un llamado a pensar, reflexionar y discutir estos temas a efecto de generar confianza en la población. Hay un punto de convergencia claro entre la teoría y la práctica. Los ciudadanos demandan la existencia de un poder judicial cercano, transparente, plural, garante de nuestros derechos humanos y, sobre todo, un poder judicial íntegro. Señaló que las demandas de la ciudadanía frente a las instituciones públicas son cada vez mayores y frecuentes y se agravan por los problemas estructurales que aquejan a la sociedad, como son la violencia y la desigualdad. En estos diálogos sobre ética judicial participó el profesor Joseph Aguiló Regla de la Universidad de Alicante, quien habló sobre la importancia de la independencia y la imparcialidad de los jueces en un Estado constitucional que dice está en crisis. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y antes de regresar a Querétaro, recordamos que este miércoles 28 de junio se cumplieron 54 años de una serie de protestas históricas que marcaron el inicio de la lucha y reivindicación de los derechos de las personas que forman parte de la comunidad de la diversidad sexual. Al respecto, la ministra Loretta Ortiz Alf recordó que los disturbios de Stonewall, Nueva York, fue la protesta social pionera en la lucha por la igualdad de dicha comunidad y el origen del Día Internacional del Orgullo LGBTI+. Precisó que nunca debemos olvidar que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y en el marco del Congreso sobre Filosofía del Derecho para el Mundo Latino, la ministra presidenta Norma Lucía Piña aseguró que las personas juzgadoras tienen la obligación de salvaguardar el contenido de la Constitución. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández destacó la necesidad de que los jueces se acerquen más a la filosofía para responder mejor a las necesidades de la gente.
Al inaugurar el tercer Congreso de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, la ministra Piña Hernández resaltó que los jueces deben familiarizarse con la filosofía para desarrollar una actividad jurisdiccional más respetable, más iluminada y más cercana a lo que se entiende como humanidad. No podemos claudicar de la idea de un constitucionalismo democrático y social. No podemos pensar en una justicia que no esté comprometida con la igualdad desde una perspectiva global. Los jueces no hacemos filosofía, pero la filosofía nos hace mejores jueces. Filosofemos más para responder mejor a las necesidades de la sociedad a la que nos debemos. Aseguró que los jueces tienen el deber de salvaguardar las precondiciones sustantivas de la democracia constitucional y su labor exige una perspectiva social en el combate a la desigualdad y discriminación. Destacó de igual forma la necesidad de desarrollar una perspectiva ambiental y sustentable ante la grave crisis climática que se está enfrentando en todo el mundo. En la ceremonia de inauguración se resaltó la importancia de construir un modelo de teoría del derecho que ayude a resolver los grandes problemas que enfrentan las sociedades. Pero sobre todo, debe conducir hacia rutas para superar la enorme deuda histórica de la desigualdad, la discriminación y el reconocimiento de la dignidad de cada una de las personas y las comunidades. Cada vez es más necesario que los argumentos que justifiquen la aplicación del derecho devengan de la racionalidad del jurista, de la reflexión filosófica de los grandes problemas que nos aquejan y que reclaman soluciones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Vamos ahora con la primera sala de la Corte que resolvió un asunto sobre la defensa adecuada, pero en materia mercantil. La primera sala de la Corte determinó que el derecho a una defensa adecuada no es aplicable en juicios mercantiles. La sala advirtió que si bien el sistema jurídico mexicano reconoce el derecho a una asistencia letrada como parte de la protección a una tutela jurisdiccional efectiva, ese reconocimiento se refiere en especial a la materia penal para la que está contemplado el derecho a una defensa adecuada en la Constitución Federal. La sala precisó que los procedimientos mercantiles pertenecen al derecho privado, por lo que la persona juzgadora no puede tomar la iniciativa de recabar las pruebas para el esclarecimiento de la verdad en la resolución del caso, por lo que queda al arbitrio de las y los defensores valorar si ofrecen pruebas y determinar las que, en su caso, estimen conducentes e idóneas para demostrar sus pretensiones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Por otra parte, en su sesión de este miércoles, la segunda sala de la Corte resolvió que el viudo de una trabajadora de confianza de Pemex tiene derecho a recibir la mitad de las prestaciones tras la muerte de la trabajadora. Esto aunque no hubiera sido designado como beneficiario y sin necesidad de demostrar que dependía económicamente de su esposa. En otro asunto, la segunda sala resolvió que un sindicato que reclama la titularidad del contrato colectivo de trabajo debe acreditar por lo menos el 10% de trabajadores afiliados para el desahogo de la prueba de recuento, incluso cuando alegue violaciones a derechos de asociación y libertad sindical. Explicó que la medida pretende que el sindicato demuestre que cumple con el principio de representatividad previsto en la Constitución. La sala precisó que si los agremiados se oponen a otorgar sus datos por temor a sufrir actos de injerencia y discriminación antisindical, es posible acreditar el porcentaje por otros medios. Y este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió diversos medios de impugnación, entre ellos uno relacionado con el exsecretario de Gobernación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda por asistir a un acto proselitista del entonces candidato a gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. La transgresión a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad por parte de Adán Augusto López Hernández por asistir y participar activamente en el evento de cierre de campaña referido coincide con lo resuelto en el expediente sub-JRC 101-2022 relacionado con el juicio de nulidad de la elección respectiva.
En otro asunto, la Sala Superior, por mayoría de votos, también confirmó el acuerdo del Instituto Electoral de Puebla por el cual se designó a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de dicho instituto local. En el caso, fue impugnada la confirmación que el Tribunal Electoral poblano había hecho sobre ese acuerdo. Quien impugnó alegaba que el tribunal local no hizo un análisis con perspectiva de género, pues no consideró que solo una mujer había ocupado el cargo de secretaria ejecutiva del Instituto Electoral de la entidad. Los institutos electorales emitan lineamientos sobre la paridad en los órganos ejecutivos, sea en la Junta General Ejecutiva y sea el conjunto de órganos que la componen, los que se consideren para constituir la paridad de género. Este mismo criterio, de alguna manera, lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que es facultad de los institutos emitir lineamientos al respecto. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Son 8:41 p.m. Vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresamos con más noticias. No se vayan. Al regresar, la Defensoría Pública Federal se suma a la lucha para garantizar el derecho al aborto de manera libre y segura. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las noticias. En el marco del encuentro sobre movilidad que organizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en Tijuana, Baja California, la directora de la Defensoría Pública Federal, Taisia Cruz Parcero, indicó que cuentan con 43 asesores para atender a personas en esta condición distribuidos en todo el país. Aseguró que ante el creciente aumento de la migración impulsada por fenómenos como la pobreza, la violencia y el cambio climático, se busca proteger sobre todo los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes solicitantes de asilo o refugio. De acuerdo con las líneas de trabajo de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, debemos reforzar nuestras capacidades técnicas para atender especialmente a las mujeres y a las personas y colectivos que han sido históricamente marginados y criminalizados, que viven en desventaja por las condiciones estructurales de desigualdad. Por su parte, Alejandra Rabasa Salinas, titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte, indicó que es indispensable contar con herramientas de análisis que permitan a las personas juzgadoras emitir mejores sentencias que protejan los derechos de las personas en situación de movilidad. Y creo que nos falta mucho también en los avances jurisprudenciales para hacer un cruce interseccional entre toda la parte de derechos de las personas que migran, que buscan asilo, que buscan refugio, con la protección reforzada de niñas, niños, adolescentes, con toda la parte que también está empezando a surgir en la jurisprudencia, no solo de México, de varios países, de atender preventivamente causas como el cambio climático. Y en la Escuela Federal de Formación Judicial se abordaron temas relacionados con el escrito de renuncia, salarios caídos y laudo incongruente. Cuando una autoridad laboral emite una resolución y en los considerandos cita un dato erróneo de alguna de las partes, se conoce como laudo incongruente. Así lo precisó la jueza Olga Arellano Estrada, adscrita al Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, quien añadió que la vía idónea para solucionarlo es la aclaración en la sentencia. Para esos casos puede contarse con la aclaración, en este caso la aclaración de la sentencia, pero si se da el caso de que una parte haya promovido el amparo, la conclusión tendrá que ser en ese sentido. No es suficiente en sí porque hay una comprensión de a quién se refiere toda la sentencia del asunto laboral. La jueza moderó la mesa Martes de Jurisprudencia Laboral, en la que también se comentaron los temas escrito de renuncia y salarios caídos. El abogado Luis Díaz Mirón, postulante en materia laboral, y Luis Huerta Martínez, adscrito al Pleno Regional en materia del trabajo, región Centro-Sur, participaron en la mesa que se llevó a cabo en la Escuela Federal de Formación Judicial. Heriberto Ochoa Tirado, canal del Poder Judicial de la Federación. Y mientras el Tribunal Electoral instaló el Consejo Consultivo para la Justicia Abierta.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, indicó que la justicia abierta debe de servir como instrumento de legitimación del Poder Judicial y para transparentar su actuación. La justicia electoral de alguna manera ha sido siempre como receptiva, ¿no? Y cercana a la gente. Sin embargo, nunca tenemos, digamos, los espacios suficientes para que el tribunal profundice en modernización, en trabajos de mayor colaboración ciudadana. Durante un seminario en la materia, indicó que a través de la participación ciudadana se tendrá un diálogo que permita mejorar iniciativas para contar con un tribunal electoral más transparente. Que responda a las demandas de la ciudadanía y por lo tanto con mayor cercanía, es decir, en otras palabras, un tribunal en el que las políticas de justicia abierta sean auténticas y efectivas, ¿no? Destacó que mediante la instalación del Consejo Consultivo para la Justicia Abierta se podrá generar un espacio para representar demandas de las y los usuarios del sistema de justicia electoral. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. La Defensoría Pública Federal dio a conocer que se suma al movimiento impulsado por diversos colectivos de mujeres por la despenalización del aborto, pues juntas pueden construir políticas públicas que aseguren un aborto libre, seguro y gratuito para todas las mujeres del país. Estima que las legislaciones que criminalizan el aborto son el resultado del cúmulo de concepciones sociales, morales y religiosas en las que prevalecen estereotipos de género y enfoques de sexualidad y reproducción. Recordó que la penalización del aborto trastoca diversos derechos, como la dignidad humana, salud, decisión y vida, entre otros, que han sido protegidos por la Corte y organismos internacionales. Por ello, la regularización de la interrupción del embarazo debe analizarse en el plano de la salud pública, que garantice un acceso seguro, libre y gratuito, y no en las leyes penales que la tipifiquen como un delito. Y en el Congreso Nacional sobre Retórica Jurisdiccional se habló de la importancia que tiene el dominio de esta herramienta para obtener resultados positivos en un juicio oral. Frente a los momentos de complejidad que actualmente vivimos, debemos fortalecer nuestro discurso jurídico a través del conocimiento de otras ciencias y disciplinas